7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los lunes, tenemos preparado para ti un programa que estamos seguros te va a poder ayudar a tomar decisiones más saludables. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de los hidratos de carbono en la diabetes, que es un tema que luego debería ser como que la clase número 1 y no es, y entonces tenemos pacientes, nos enfrentamos de repente a pacientes que tienen 10 o 15 años con el diagnóstico y ni siquiera tienen idea de que los carbohidratos pueden venir de más de una fuente, ¿no? Luego andamos pensando que lo único que tiene carbohidratos y que tenemos que retirar de la dieta pues son las tortillas, las pobres tortillas pues qué culpa tienen. Pero además hay otros alimentos que van a contener estos hidratos de carbono que en la diabetes van a ser como uno de los pilares importantes a entender para que el paciente pueda tener un tratamiento adecuado. Para platicarnos acerca de este tema, tenemos el gusto de tener con nosotros a Ruth León. Ella es maestra en nutrición clínica, además educadora en diabetes. No todos los nutriólogos son educadores en diabetes. Por ejemplo, yo no soy educadora en diabetes. Es una especialidad importante porque, bueno, la incidencia de esta enfermedad en el país es grave, entonces necesitamos educación. Ruth, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos, iniciando la semana con este tema, verdad que por más es interesante porque hay muchísimos mitos en cuestión de los hidratos de carbono, casi siempre son los malos de la película y en realidad es que hay que aprender a hacer las combinaciones y hay hidratos de carbono que debemos estar consumiendo e incluyendo en nuestra dieta. Entonces pues el día de hoy vamos a platicarles cuáles sí, cuáles no, cantidades y combinaciones. Combinaciones y sobre todo el conteo. Y esto que me encanta que lo hayas dicho así, mitos. De verdad, siempre pensamos que son los malos de la película y de verdad que no son. En el consumo excesivo de hidratos de carbono en la dieta, pues sí, vamos a tener efectos nocivos en la salud, pero igual pasaría con las grasas, igual pasaría con las proteínas, igual pasaría con el agua, ¿no? Entonces vamos a ponerle los puntos a las IES acerca de este tema. Y para comunicarte con nosotros y aprovechar a nuestra experta del día de hoy, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, a través del WhatsApp en el 33 10 19 07 12, a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, a través de Radio Mujer 1040 en Twitter, y puedes bajar la aplicación que se llama Audio Now y escucharnos desde cualquier parte marcando el teléfono 0189 927 46665 y descargar la aplicación de Audio Now para escuchar Radio Mujer en tu celular. Lo puedes buscar tanto en Google Play o en iTunes, pones Radio Mujer 1040 y esto está disponible tanto para iPhone como para Android. Y bueno, vamos empezando. ¿Qué te parece, Ruth, platicando de este tema? Por la definición de los hidratos de carbono. ¿Qué son para todos aquellos que con el término no se sienten tan identificados? Claro que sí. Mira, los hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos, pues son un grupo de nutrimentos que principalmente nos van a brindar energía. La energía necesaria para hacer todas nuestras actividades, desde el hecho de respirar. Ahorita si ya te levantaste y no has ingerido alimento, bueno, hace falta esa energía proveniente de los hidratos de carbono. También pues son un grupo esencial para muchas otras funciones, como les decía, respirar, caminar. Nuestro cerebro se debe de nutrir de los carbohidratos, entonces pues es indispensable consumirlos. Cuando no consumimos la cantidad suficiente, pues nuestro organismo tiene sus reservas y sus métodos para tratar de salvarnos ante estos periodos largos de hambre, pero no es lo ideal. Entonces hay que darle a nuestro cuerpo y son importantísimos incluirlos en nuestra alimentación. Nada más, como decíamos al inicio, pues hay que cuidar las cantidades. Correcto, entonces van a ser un grupo muy importante porque nos va a mantener con energía. Así es. Para todo el día. Bien, ¿dónde los encontramos? ¿Cuáles son estos carbohidratos? Hay diferentes fuentes. Anteriormente había una clasificación como simples y complejos. Simples los definían aquellos que su estructura química es más simple, por ejemplo, los azúcares como tal, las frutas, y también algunos complejos como los cereales con grano entero,
Las leguminosas también tienen carbohidrato, por ejemplo, frijol, garbanzo, lenteja, que también tienen proteína. De repente ahí entra la confusión, ¿sí? Porque dicen, es que tengo diabetes y también los frijoles tienen azúcar. Bueno, la mayoría de los alimentos tienen carbohidrato, pero no precisamente confundir el azúcar como tal. Correctísimo. Entonces, los de la estructura química más simple se van a llamar azúcares simples o se llamaban anteriormente así, y los de estructuras químicas más complejas así se llamaban. Complejos. ¿Y cuál era o por qué se tenía que hacer esa clasificación? Pues de acuerdo a su estructura química, bueno, se dice que los carbohidratos simples se absorben más rápido en nuestro organismo y eso sigue sucediendo, como es el caso de los azúcares. Ahí sí como tal, en este grupo incluye lo que viene siendo el refresco, los jugos procesados, los azúcares como tal, la miel incluso. Ahorita vamos a platicar también un poquito de esto, porque de repente dicen, bueno, tengo diabetes, azúcar no, pero miel sí porque es natural. Entonces, bueno, es natural, es muy buena la miel, es mucho menos químicamente procesada, pero aún así va a tener repercusión en los niveles de glucosa. Entonces, hay que tener cuidado. Así es que, mira, Ruth es muy decente y no le dice, pero no inventen. O sea, nada de que, no, es que la miel es bien buena, pero ¿para quién? Si para una mascarilla. Ajá, siempre les digo, úntensela. O sea, nada de que me regalaron la miel más buena de la abeja más no sé qué. No, la diabetes, por favor, se untan en la cara y se hace una mascarilla en el cabello si quieren, pero no, por favor, no se la coman, no se trata de eso, no sirve para mantener los niveles al menos estables de azúcar en sangre. Quédense con nosotros, regresando del corte, vamos a seguir platicando con Ruth León, maestra de nutrición clínica y educadora en diabetes, con el tema hidratos de carbono en los pacientes que viven con diabetes. Quédate con nosotros, regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema bien bonito, de un tema que es importante que sea bien entendido por todos los pacientes, ya sea que viven con diabetes o alguno de ustedes que nos está escuchando que quizás no viva con la enfermedad, pero sí tenga algún pariente, que lo tenga donde a lo mejor por estar escuchando el programa te pueda caer el 20 y empezar a orientar un poco mejor a tu esposo, a tu hijo, a tu hermano, a tu primo. Nada de que ponerse de nutriólogos, es orientarlos, oye, fíjate que estás dejando las tortillas, pero igual si te comes el arroz lo mismo, ¿no? Ese tipo de orientación le puede ayudar a quien esté cerca de ti, que esté viviendo con la enfermedad. Estamos hablando acerca de los hidratos de carbono en pacientes que viven con diabetes, con nuestra experta del día de hoy, Ruth León, maestra de nutrición clínica y educadora en diabetes, que nos explicaba que los carbohidratos son este nutriente que nos va a dar energía para poder respirar, para poder caminar, para poder hacer nuestras actividades, y que específicamente nuestro cerebro se va a alimentar de este sustrato que necesitamos. Es un grupo esencial y que originalmente o hace un tiempo se dividía en dos, donde la clasificación dependía de la absorción del nutriente. Si se absorbía rápido se clasificaba como algo simple, y si se absorbía más lento se clasificaba como algo complejo. Ahora, nos dabas ejemplos de los simples, ya dijimos que son la miel, el jugo, los refrescos. ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo, Ruth? ¿El refresco y la miel se parecen? ¿En qué se van a parecer? Claro que sí, entran dentro del mismo grupo y bueno, a pesar de que sabemos que el refresco, además del azúcar, bueno, el gas y todas las cosas químicas que contiene es mucho más dañino, pero son azúcares. A fin de cuentas, si una persona con diabetes toma miel, toma refresco, toma azúcar, toma un jugo procesado, sus niveles se van a ver afectados por esta cantidad de azúcares. ¿Por qué? Porque son de rápida absorción y a fin de cuentas tienen los mismos gramos, aproximadamente una porción, por ejemplo, de miel son 2 cucharaditas o 1/3 de taza de un refresco. Ambas cantidades van a tener repercusiones en el aumento de los niveles de glucosa. Entonces, por eso es muy importante que este grupo en personas con diabetes únicamente lo incluyan cuando haya una hipoglucemia. ¿Sí? Una hipoglucemia es una baja de glucosa, pero una baja no significa estar en 80 y sentirme mal, es abajo de 70 con los síntomas clásicos. En algunas personas puede ser temblor, palpitaciones, sudor frío,
sueño un poco, y esto va a ser mucho más común en personas que utilizan insulina. ¿Sí? Generalmente una persona con diabetes tipo 2 que es tratada con medicamento, las hipoglucemias no van a ser tan severas, entonces casi siempre con una fruta es suficiente para que la persona se sienta bien, y esto no va a pasar si están cumpliendo con los horarios de sus comidas, si están cumpliendo con el horario del medicamento. Pero una persona, bueno, que ya utiliza insulina, sí hay ese riesgo de una hipoglucemia, y ahí sí les decimos, bueno, hay que consumir algo de azúcar. Algo de azúcar. Por ahí tengo una persona muy querida que dice que cuando le da una hipoglucemia, que vive con diabetes, le da el moririki, ¿no? Por describirlo de alguna forma. Que, como tú mencionabas, a todos los pacientes puede presentárseles de diferentes formas. Puede ser como temblor fino, una visión borrosa, como cansancio, esta taquicardia que a lo mejor no saben de dónde, y mucha gente lo describe junto con angustia, ¿no? Claro. Todas estas sensaciones definitivamente pueden ser, si eres un paciente que no está llevando un control adecuado de alimentos y de medicación, es muy probable que te esté sucediendo con más frecuencia de lo que debería de pasarte. Y sí, se debería de corregir en abajo de 70 de glucosa capilar con algún azúcar simple, que sería como rescatarte de eso. Lo entendamos así. Pero ¿no? En cantidades adecuadas. De repente, en una baja, bueno, no se toman el tercio de taza de refresco, si no tuvieran otra opción. Se toman la lata entera, ¿no? O es una cucharadita, 2 cucharaditas de azúcar o 2 cucharaditas de miel. 15 minutos volver a revisar la glucosa. Si la glucosa no ha subido lo suficiente, entonces se puede volver a repetir la dosis. Eso le llamamos la regla de 15 en diabetes, es decir, consumir 15 gramos de carbohidrato y checar la glucosa a los 15 minutos. Entonces, sí es muy importante, si tienes diabetes y nos estás escuchando, por favor compren un glucómetro, porque es la guía principal para saber cómo están esos niveles. Nada de que yo ya me conozco, yo ya sé cómo, cuando ando alto, cuando ando bajo. Muchas veces los síntomas pueden ser confusos ante una alta y una baja, y es mejor pues tener este medidor para comprobarlo. No, y además, ojalá fuera solo diabetes lo que los pacientes presentan. Luego también a veces traen otro tipo de problemas como la presión, y no es fácil distinguir los síntomas, no es fácil. Entonces no inventen. Como bien nos dice Ruth el día de hoy, por favor, con un glucómetro, busquen qué se ajusta mejor a su presupuesto en cuanto a la compra de lo que son las lancetas y los tiras, chips y demás. A veces el pretexto es ese, ¿no? Hay glucómetros que ya son muy baratos, o sea, los insumos pues ya son muy baratos, y bueno, hay lugares hasta donde te los regalan por la compra de tus medicamentos, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener los números para poder hacer esta corrección. Ahora, Ruth, vamos a seguirnos por esta línea porque creo que está muy interesante. Vamos a suponer que un paciente presenta una hipoglucemia, o sea, sí trae una glucosa abajo de 70, y de manera muy correcta se toma la cantidad de miel adecuada, que son 2 cucharaditas. 2 cucharaditas, ajá. De 5 gramos, cucharaditas Cafetera. De 5 gramos, chiquita. Y se vuelve a tomar el azúcar a los 15 minutos. ¿Qué sería lo que estaríamos esperando de una situación así? Que la cifra ya por lo menos esté arriba de 80, ¿sí? Que ya se haya corregido ese valor. Si siguiera abajo de 70, hay que repetir nuevamente la dosis y volver a checar la glucosa en 15 minutos, ¿sí? Pero si ya la glucosa subió en 80, ya no es necesario que tome más miel o más jugo o más refresco. Simplemente puede tomar un refrigerio más equilibrado, vamos a decir a lo mejor una fruta, unas almendras, nueces, como para que esa glucosa se mantenga. O puede ser incluso medio sándwich con pan integral, a lo mejor de queso, ¿sí? Entonces, algo mucho más completo es que les vaya a ayudar a tener ya mucho más estable los niveles de glucosa en el tiempo posterior. Correcto, entonces sí sería lo ideal pensar en tener algún consumo, pero que sea balanceado. Claro. Porque probablemente, ¿qué pudo haber provocado en ese paciente una hipoglucemia? Así es, las causas de hipoglucemias generalmente puede haber sido mucha insulina, en el caso de las personas que utilizan, no calcularon bien la dosis y pusieron insulina de más, mucho ejercicio, también cuando las personas con diabetes se exceden en la cantidad de ejercicio que realizan, puede haber una baja de glucosa, o ante cualquier situación, a veces también situaciones de estrés,
enfermedad pudiera ser, por ejemplo, vómito o diarrea, también se pueden presentar hipoglucemias. Generalmente con una infección es todo lo contrario, se presentan hiperglucemias. Y es muy importante, como decíamos, la hipoglucemia puede llegar a ser severa. Ahorita estamos platicando que, bueno, el paciente puede consumir miel, refresco cuando está consciente, pero si llega al nivel de inconsciencia, que muchas veces también se puede presentar, ahí la opción sería la misma miel o venden geles de glucosa especiales y se untan por debajo de las encías o de la lengua en caso de que la persona no esté consciente. O por ejemplo es muy frecuente en los niños que a veces están dormidos, la mamá llega, los checa y están bajitos, entonces bueno, adormilado es peligroso que tome algo líquido porque puede broncoaspirar. Entonces ahí la mejor opción sería ya sea la miel, por ejemplo, o el gel especial que se unta en las encías y en la lengua. En las encías y en la lengua y digamos que se absorbe como de manera rápida. Así es. Sin poner en peligro la vida del paciente. Claro. Bien, me encanta que nos lo estés explicando así. Ahora, Ruth, ¿qué va a pasar? Ya nos dijiste cuáles son las causas de la hipoglucemia, que puede ser derivado de varias cosas, ¿no? Como el exceso de insulina, el ejercicio, algunos periodos de estrés, etcétera. ¿Qué pasa cuando son hiperglucemias? ¿Qué cosas en el día a día, qué hábitos tenemos en el día a día que nos van a causar las elevaciones de la glucosa y qué vamos a tener que hacer desde el punto de vista alimentario? Regresando al corte, me gustaría que nos contestaras estas dos preguntas. Quédense con nosotros el día de hoy platicando acerca de los hidratos de carbono en pacientes que viven con diabetes con Ruth León, maestra de nutrición clínica y educadora en diabetes. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de los hidratos de carbono, que son digamos que el grupo esencial de alimentos que nos va a dar energía, tanto de largo como de corto plazo, y que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones en los programas. El día de hoy toca estar hablando cómo hacer la corrección del consumo de los carbohidratos en los pacientes que viven con diabetes. Ya nos explicaba nuestra experta del día de hoy, Ruth León, que cuando hay bajas de glucosa hay varias cosas que hacer. Está la regla de los 15 minutos, están herramientas como los geles o la miel que pudiéramos utilizar para la corrección de las hipoglucemias, que tiene forma de hacerse, no es nomás empínate el refresco completo o tómate medio tarro de miel, ¿no? Ya nos lo explicó. Pero yo te preguntaba antes de irnos al corte, Ruth, que cuando se nos sube la glucosa, cuando tenemos estas famosas hiperglucemias, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, ¿cómo se define una hiperglucemia? Claro que sí, una hiperglucemia es un nivel elevado de glucosa en la sangre y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Los valores saludables de glucosa son entre 70 y 100 en ayuno y 2 horas después de haber comido lo que te hayas comido. Así te hayas tomado 1 litro de refresco, la glucosa a las 2 horas no debe de estar mayor a 140. Nada de que, es que me comí una nieve, por eso me salió alta, o una noche antes cené muchísimo y por eso salió alta en ayuno, no tiene nada que ver. Si tu páncreas está funcionando de manera adecuada, tiene la capacidad suficiente para estar manteniendo esos niveles de glucosa saludables. Recuerden que el páncreas produce insulina. La insulina es una hormona esencial para hacer todas nuestras actividades. Entonces, esa insulina nacemos, por así decirlo, con cierta dotación. Entonces, si nosotros continuamente estamos consumiendo exceso de hidratos de carbono, no hacemos ejercicio, vives estresado, entonces esa insulina se puede ir agotando. Es ahí cuando se presentan las alteraciones de glucosa, ya sea en personas adultas o en el caso de los niños, bueno, es otra causa totalmente diferente. Ahí sí la insulina se agota porque por efectos autoinmunes u otras causas que todavía incluso no se sabe la respuesta. Sí, pero una hiperglucemia precisamente es nivel elevado de glucosa en la sangre. Se considera a diabetes arriba de 126 en ayuno y a cualquier hora mayor a 200 es un diagnóstico ya para diabetes. Obviamente esto lo tiene que hacer un médico y se tienen que repetir estos estudios de laboratorio
para confirmar el diagnóstico. Sí, se tienen que hacer varias cosas. No se me asusten. De repente les pasa mucho, Ruth, que durante la semana andan ocupados y no se toma la glucosa, y el sábado que se despertaron más tarde de lo normal, que cenaron diferente que el viernes anterior, se toman la glucosa, están en 126 y ya piensan que tienen diabetes. A ver, no. Es un diagnóstico como más fino, Claro. se tiene que hacer de la mano de un profesional de la salud. No puedes andar inventando que ya tienes diabetes y no te has estado checando. Entonces vamos a hacerlo como por partes, ¿no? Así Bien, es. entonces ya nos dijiste los niveles normales. Entonces cualquier número diferente a los de ayuno que nos acabas de mencionar se llama hiperglucemia. Así es, se puede considerar una hiperglucemia. Ok, y tiene que ver con un consumo inadecuado de carbohidratos, muy probablemente. Ajá, muy probablemente. Ok, también nos decías que las infecciones también pudieran dar Sí, en hiperglucemias. una persona que ya vive con diabetes, un periodo infeccioso hasta una muela puede alterar los niveles de glucosa. Correcto. El estrés también puede influir bastante, la descarga de adrenalina, todas estas situaciones emocionales, obviamente también el exceso en comida, no nada más en carbohidrato, exceso de alimento o falta de medicamento. Muchas veces, ¿qué sucede? Me siento bien, no me estoy tomando la pastilla porque me siento bien, o sea, estoy bien y no corroboramos realmente con glucómetro si esa cifra está dentro de los niveles saludables. Recuerden que la diabetes es una enfermedad silenciosa. No hay síntomas a veces de altas, se sienten más bien las bajas. Entonces, ante esto, falta de síntomas de una hiperglucemia, la persona dice, es que yo sigo comiendo igual, yo no me siento mal. Y bueno, pues a largo plazo, estos niveles elevados de glucosa provocan las complicaciones tan mencionadas y tan temidas, ¿no? Como puede ser la ceguera, la falla renal, extremidades afectadas como es en los pies, las manos, la digestión, en fin, varias situaciones que se alteran por niveles elevados de glucosa, pero permanentes. Sí, que se hayan mantenido constantemente ahí. Ahora, el cuerpo es tan maravilloso que hace una cosa padrísima que se llama buscar el balance. Así En es. esta búsqueda de mantener el balance, que desde el punto de vista profesional llamamos homeostasis, va a ser lo que sea por mantenerse estable. Entonces, si tú no te has estado checando y a lo mejor ya debutaste con una diabetes, pero no te has dado cuenta porque estás tan acostumbrado a sentirte mal, jamás vas a poder cuidarte, ¿no? Entonces es muy importante que estén haciendo los chequeos, nada de que me siento como no sé qué, no, es con números, o sea, ya hay protocolos muy específicos para hacer los diagnósticos de diabetes. Entonces, ojo, a veces la gente no se quiere checar porque le da miedo que le digan que sí la tiene. Está peor tenerla y no saber. Claro, y ¿no? puedes actuar y puedes vivir bien con diabetes. Yo les digo, la diabetes no mata, pero descuidarla o ignorarla sí. Entonces, si ya vives o si ya tienes esa cifra alterada, puedes hacer cosas, a veces no necesariamente el medicamento. Si es muy a tiempo detectada, pues puedes hacer ejercicio, puedes cambiar tu alimentación, puedes bajarle unas rayitas a tu estrés y puedes vivir más tiempo sin presentarla o realmente no prolongarla la enfermedad. Y mira, Ruth, me encanta que lo hayas dicho porque siempre se los digo yo y luego parece tara, ¿no? Que siempre les digo Claro. lo mismo. Pero a ver, la diabetes no mata, no amputa, no ciega, no hace, no dializa, no hace todo lo que la gente dice, pero ignorarla sí. Sí, si Entonces, no le haces caso, si la descuidas, si dices no pasa nada por comerme este pastel, no pasa nada si hoy no hice ejercicio, bueno, sí pasa, sí, el cuerpo lo sabe y va a estar ahí esa cifra alterada y sin darnos cuenta, porque les digo, no se sienten a veces las hiperglucemias. ojalá se sintieran. De verdad que nos encantaría que se sintieran mal, porque entonces sí buscarían ayuda. Pero bueno, a largo plazo sería el problema. O sea, las complicaciones de la diabetes a largo plazo tienen que ver con los niveles constantemente altos de glucosa en sangre. Así es. Perfecto. ¿Cómo hacerle si ya están altos? Vamos a suponer que ya han estado todos los días arriba de 126 en ayuno en mi día a día, o sea, yo ya tengo el diagnóstico y todos los días está saliendo alto. ¿Qué hago? Bueno, es importante, hay muchos pilares para el control de la diabetes. Hoy vamos a hablar precisamente un poquito de la alimentación, pero es importante acudir con el médico. Si estas cifras, aún cuidando bien esa alimentación, aún haciendo ejercicio, siguen arriba de lo recomendado, es importante tomar el medicamento o el tratamiento que un médico prescriba. De preferencia hay que visitar a un médico endocrinólogo, que son los especialistas, o diabetólogos, o un médico internista, que son aquellos que nos van
van a dar el tratamiento más adecuado de acuerdo a la edad de la persona, las necesidades, en fin. Si ya vives con diabetes y ya estás tomando tu medicamento, bueno, los carbohidratos que consumas debes de cuidar que sean lo más naturales posibles. Es decir, la tortilla, por ejemplo, tan temida, bueno, no pasa nada si te comes una tortilla de maíz, ¿sí? Y no de harina, aunque sea integral, porque el tipo de grasa que le ponen a la tortilla de harina generalmente son grasas de mala calidad, grasas vegetales, grasas hidrogenadas, que muchas veces son dañinas también para nuestra salud. Entonces, puedes comer carbohidratos, sí, pero hay que cuidar la cantidad y la calidad. Entonces, carbohidratos de calidad van a ser todo lo que esté menos procesado. Ya dijimos tortilla, si es arroz tiene que ser integral. Puede ser también un pan integral, pero ahí hay que aprender a leer las etiquetas, checar la cantidad de fibra que contiene este pan, ¿sí? Y a veces piensan que es mejor el pan que la tortilla y en realidad, como decíamos al principio, son equivalentes. Si comes pan, eso equivale a que te comas tortilla, ¿no? Correcto, entonces van a haber muchos alimentos que van a ir pues de la mano, son del mismo grupo y que van a afectar, digamos que de manera muy parecida. Regresando al corte, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante. Quédense con nosotros, regresamos. 7:50 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema bonito. Estamos hablando de los hidratos de carbono en la dieta de los pacientes que viven con diabetes, que son los carbohidratos, los que nos van a ayudar a mantener la energía estable, que dijimos que cuando haya hiperglucemias tenemos que ponernos a ver cuáles son aquellas razones que causaron esa hiperglucemia. Desde el punto de vista alimentario, nos explicaba nuestra experta del día de hoy, Ruth León, que tenemos que revisar cuáles fueron las ingestas que se sumaron quizás y entender que los carbohidratos van a venir de varias fuentes. Ya decíamos de la famosísima tortilla de maíz, de las frutas, del arroz integral, del pan integral. ¿Qué otras fuentes tenemos de carbohidratos que vengan de fuentes naturales? Así es. Bueno, vamos a dar así como por grupo recomendaciones, porque bueno, se nos está acabando rápidamente este bloque. Frutas, entonces, pueden comer la mayoría de las frutas. Yo les recomendaría no en jugo. O sea, las frutas se comen completas con todo y cáscara, las que se puedan, y las que no, hay que tratar de combinarlas con algo más. Hay que procurar que no estén muy maduras, es decir, si es plátano, claro que puedes comer, pero la mitad, que no esté muy maduro y acompañado de algo más. Otro grupo que también tiene hidratos de carbono o carbohidratos son las leguminosas. Esas son de excelente fuente de proteína, frijol, garbanzo, haba, lenteja, la soya, ¿sí? Media taza es una porción. La recomendación es incluir una porción, puede ser 2 a 3 días a la semana o todos los días incluso, pero hay que prepararlas de manera saludable, cocidas, ¿sí? No guisadas con tocino, con chorizo. Lo ideal es consumirlas cocidas, lo más natural, de manera que no sea tanta la cantidad de grasa que se incluya. Otro grupo, ya mencionamos, ¿verdad? Los cereales, ahí entra la tortilla de maíz, el arroz, si lo vas a consumir, que sea integral, el pan también integral, pero ojo, no quiere decir que vayan a la panadería y se compren una dona integral o una conchita integral. El pan que estamos hablando es el pan que casi se le ve la semilla, el grano entero, pero hay que cuidar también la cantidad. ¿Sí? La cantidad va a depender mucho de la actividad física que realizas, de tu estatura, de tu peso. Es difícil dar como una cantidad estándar para toda la población, pero vamos a suponer que una mujer en promedio, yo le diría que consumiera, si hace ejercicio, máximo 6 porciones de cereal. Esto es 2 tortillas por comida, pero si ya comiste arroz, entonces ya no puedes comer tortilla, ¿sí? Entonces hay que hacer esas equivalencias, esas conversiones. Y te digo, eso va a depender. Estamos hablando de alguien que físicamente se esté moviendo, que haga ejercicio. Una persona que haga mayor grado de actividad probablemente requiere más, o si es totalmente sedentaria, probablemente va a requerir menor cantidad. Entonces hay que tratar y no comerme los 6 tacos
en la noche, ¿sí? O no cenarme una pizza entera. O sea, esos carbohidratos deben de ir repartidas a lo largo de todo el día. Claro, si dices 6 tortillas y se me antojó comerme 6 en la noche. Claro. No, es repartidos durante el día para que puedas mantener este equilibrio. Así es. Bien, entonces vamos a encontrar carbohidratos en las frutas, en las leguminosas, en los cereales, y habrá otro grupo que nos dé... También los lácteos, pero ahí únicamente es leche y yogurt. Lo que viene siendo queso, panela, requesón tienen un poco más cantidad de proteína, y lo que viene siendo mantequilla o quesos muy añejos tienen mayor cantidad de grasa. Entonces, leche y yogurt, el hecho de decir es leche light no es que no tenga carbohidrato, es que le quitan el porcentaje de grasa o le reducen el porcentaje de grasa. Entonces, si eres adulto, vives con diabetes, ya tienes algún problema de colesterol, triglicéridos, bueno, hay que disminuir también la cantidad de grasa y hay que preferir los lácteos desgrasados. Si el yogur dice light, no necesariamente también viene sin azúcar. Entonces hay que buscar yogur que no contenga azúcar ni grasa, ¿sí? Y que esté endulzado con algún sustituto, o bien puedes elaborar yogur casero y agregarle fruta y no ponerle nada de endulzante, o sea, simplemente con el sabor de la fruta. De hecho, de esto se trata, y bueno, hablar de edulcorantes sería hablar otra hora de edulcorantes. Como 3 horas. Claro, y pueden utilizar los sustitutos de azúcar, pero hay que cuidar en dónde los consumen, porque si es un pastel que viene endulzado con un sustituto de azúcar, tiene harina, entonces no quiere decir que me pueda comer libremente este pastel, tiene carbohidrato de cualquier manera. De todas formas viene con un carbohidrato. Y me encanta que hayas dicho lo de los lácteos, o sea, leche y yogur de manera intrínseca tienen lactosa, que es el azúcar del cual Ruth se está hablando el día de hoy. Quesos y mantequillas no quiere decir que no sean lácteos, sí se llaman lácteos, pero no tienen tanta cantidad de lactosa como para poder ser contabilizada dentro de los hidratos de carbono que estamos platicando el día de hoy, que son de los que más nos tenemos que cuidar con los pacientes que viven con diabetes. Así es. Y bueno, también las verduras, aunque las verduras tienen una cantidad muy, muy limitada de carbohidrato, pero hay ciertas verduras, por ejemplo el betabel, la zanahoria, el chayote tipo que es muy maduro, que casi parece papa. Recuerden, la papa entra en los carbohidratos, no es una verdura, entra en el grupo de los cereales, papa y elote. Entonces, si tú en una comida ya consumiste, por ejemplo, un caldo de res y ya tenía papa y elote, no hay que sumarle aparte tortillas y arroz, porque ya estás comiendo la papa y el elote. Entonces, de esas combinaciones se tratan de equilibrar y puedes comerlo si lo haces de manera natural, si no dejas la verdura exageradamente recocida. Bueno, un caldo o el caldo de pollo puede ser de pechuga, todo se puede, no hay que satanizar, nada más hay que cambiar la forma en cómo lo estás cocinando. Se pueden realizar muchas modificaciones en la manera en que preparas los alimentos para poder incluirlos y no abandonar lo que realmente te gusta, ¿sí? Correcto, te están mandando mensajes, dice, felicidades al programa y felicidades por la gran invitada, es una súper experta en diabetes, atentamente el licenciado Eric Bocanegra, muchas gracias. Eric, yo opino lo mismo, tenemos una súper invitada el día de hoy. Nos dicen, dice, muy buenos días, ¿qué sustitutos de azúcar es mejor para una persona que vive con diabetes? ¿El stevia o la sucralosa? Bueno, cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Lo importante es también no abusar del consumo de edulcorantes. Si yo me voy porque el refresco es light y viene endulzado con algún tipo de sustituto, estoy consumiendo también lo malo y los químicos del refresco. Si tú haces un agua de limón natural o un agua de Jamaica natural, le agregas 1 o 2 sobres, lo puedes consumir. Es mucho más natural todavía la stevia. Yo me iría más porque viene de una planta, pero aún así tengan cuidado los productos que tienen agregado sustituto. Hay que checar y hay que revisar la etiqueta nutrimental, como lo decíamos en el caso de los pasteles, los panes. No quiere decir light, no significa libre o que no tenga calorías o carbohidrato. Bien, nos están preguntando una persona, supongo que vive con diabetes, no entiendo bien la pregunta, pero nos pregunta que qué tan bueno es utilizar el aceite de coco para alguien que vive con diabetes. Puede ser una opción. El aceite de coco tiene un punto de humo mucho más amplio, pero lo importante es combinar la mayoría de los aceites. Recuerden también el de olivo en frío es excelente, entonces hay que abrirnos a la posibilidad de comer otro tipo de alimentos, salirnos de la típica comida mexicana y por ejemplo una vinagreta en una ensalada, el aguacate, ajonjolí, y si acaso puedes incluir el de coco, por ejemplo, para alguna preparación en calientita, no sé, un huevito, pero te digo, lo importante es
combinar la mayoría de los aceites, no freír, no guisar, no recalentar y no reutilizar los aceites. No reutilizarlos. Bien, tenemos 2 preguntas del teléfono con terminación, híjole, no alcanzo a ver la terminación, pero Rocío nos pregunta sobre las hipoglucemias reactivas y otra persona nos pregunta sobre la resistencia a la insulina. Se los contesto con todo gusto el miércoles porque no alcanzamos a hablar de eso. La resistencia a la insulina no es exactamente lo mismo que la diabetes, es el estadio previo, que es la prediabetes, que es un espectro muy grande previo a la diabetes, y cada paciente va a estar en momentos diferentes y lo va a solucionar de diferentes formas dependiendo de qué tan funcional esté o no la insulina. Que si tienes que dejar los carbohidratos, tienes que moderar muchísimo la cantidad si tienes resistencia a la insulina, y que ¿qué son las hipoglucemias reactivas? Son la consecuencia de tener o empezar a tener descompuesta, por así decirlo, la insulina. Entonces, es un tema muy largo, no alcanzas a platicarlo el día de hoy, pero Ruth, tus datos, por favor, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, en la página de Facebook me pueden buscar como nutrióloga Ruth León o mandarme un mensaje para más informes por inbox o al 33 11 31 04 52. 0452 33 11 31 04 52, maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes. Quédense en Radio Mujer. Ruth, te agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que es difícil estar en estas tempranas horas de la santa madrugada. Muchísimas gracias por tu información. No, gracias a ti, Luisa. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente inicio de semana.